searched the world, but it couldn't fill me. All man's empty praise and treasures of fate are never enough. Then you came along and put me back together, and every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing is better than you. I'm not afraid to show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you've seen them all, and you still call me friend. 'Cause the God of the mountain is the God of the valley, and there's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing is better than you. Nothing, no, nothing. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing is better, 'cause you turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. There's nothing is better than you. Bendiciones para todos en esta mañana. Les saludo muy fraternalmente. Les envío un abrazo a todos los que se están conectando en esta mañana a Veo su Gloria en Casa. Sean todos bienvenidos. En esta mañana estamos estrenando misericordia, un nuevo día, un nuevo despertar, muchas cosas por hacer, muchos propósitos, muchos momentos por vivir gracias a la misericordia de Dios. Así que en esta mañana les abrazo y doy un saludo muy especial para todas las mujeres que están conectadas y vamos a estar durante esta transmisión. Yo quisiera invitarles que tomen un momento para compartir en esta mañana el link. Vamos a compartir esta palabra. Esta es una bendición poder compartir la palabra de Dios para que adoremos, para que sintamos a Dios en nuestro corazón, para que le brindemos estos momentos en esta mañana para adorar a nuestro Dios. Así que vamos a estar dispuestos, vamos a hacer un stand-by en esta mañana y vamos a dedicarlo a nuestro Dios. Es tu gran poder y lo que has hecho en mí.
Cristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el alma que ha de ver, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que ha de ver, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Qué bonitas alabanzas, qué bueno es adorar a Dios, qué bueno es hacerlo con el corazón. Aprovechar que estamos respirando. Sabemos que debemos de cuidarnos en estos momentos, en estos tiempos. Debemos de ser muy responsables con los demás, nuestro prójimo y con nosotros mismos. Así que recuerde estas alabanzas y si usted puede hacerlo durante esta semana, en el tiempo que quiera inspirarse a adorar a Dios, hágalo nuevamente y verá cómo es de agradable sentir su presencia. Qué bueno es también poder sembrar en la casa de Dios. Sabemos que para todo necesitamos el dinero y queremos sembrar y queremos esparcir la palabra, llegar a muchos lugares que estamos llegando a través de estos medios. Así que allí en las pantallas van a aparecer los números de cuenta para que usted dé sus diezmos, dé sus ofrendas. Los que quieran sembrar para la obra de Dios lo pueden hacer y la bendición de Dios siempre estará con ustedes. Recuerde que la palabra dice que Él abrirá las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. De Él son las cosas y para Él. Él las creó por Él y para Él. Así que vamos a darle al Señor con todo nuestro corazón. No se distraiga porque vamos a hacerlo, como les decía al principio, un momento muy especial y muy agradable en esta mañana.
Hola familia Su Gloria, mucho gusto, mi nombre es Cristian Ramírez. El día de hoy quiero contar el testimonio del encuentro. Ya llevo aproximadamente 3 años en la iglesia, un poco más. La primera vez, el primer encuentro que hubo, súper especial, fue un encuentro presencial. Y bueno, con este encuentro, el de ahorita, tenía una expectativa como, no les miento, como de duda. Pensé que de pronto no cumplía esas expectativas, pero al asistir, al disponer mi corazón, fue algo muy especial. ¿Por qué? En el primer encuentro hubo cosas que yo creía que había perdonado, pero resulta que no. El Espíritu Santo me reveló y hubo algo en el tema que tocaron de sanando heridas de niñez. Hubo algo que me tocó y fue la parte del abandono y el rechazo. ¿Por qué? Porque a pesar de que estuve con mis padres ahí presentes, hubo algo, sentía de que no me demostraron ese amor y no dieron como una palabra que yo dijera: mira, Cristian, dale adelante, tú puedes. Y eso, cuando uno crece, va creciendo con eso y uno tiene ese pensamiento de que no puedes hacer cosas grandes. ¿Por qué? Porque te limitaron, porque hubo el rechazo, porque hubo el abandono, porque tal vez hubo un abuso. Pero hoy yo quiero invitar a las personas que quizás no han llegado a ir a un primer encuentro. Esto fue algo muy especial, de verdad que se lo recomiendo. Es necesario, como lo dice una amiga conocida, la basura se saca día de por medio, no cada año, no cada 2 años. Entonces es necesario sacar esas cosas que no nos llevan a bien, esas cosas que van carcomiendo nuestro corazón y no nos dejan avanzar en nuestra vida, no permite que amemos a las demás personas. Así que si tú no has asistido a un encuentro, esta es una invitación, un testimonio te lo doy. Vale la pena, sea virtual, sea presencial. Es algo muy, muy especial, y para Dios, para el Espíritu Santo, no hay límites. Entonces, un abrazo familia, los quiero mucho y este es mi testimonio. Muy bien, ahorita vamos a pasar al momento de prédica. Recuerde dar su like, suscribirse si no se ha suscrito, para que cada que haya un evento online puedas recibir el mensaje. Entonces vamos a pasar al tiempo de la enseñanza. Vamos a tomar papel y lápiz como es nuestra costumbre. Si usted quiere saludar a alguien a través de estos medios, también lo puede hacer. Y vamos a escribir la palabra para que estemos repasando durante esta semana, para que lo llevemos a nuestros grupos pequeños, porque recordemos que todo empieza en nuestros grupos pequeños. Entonces tomemos nota, y si el Señor quiere darte algo más, escríbelo, aplícalo a tu vida y después lo comparte. Así que vamos a pasar a la enseñanza. Estemos muy atentos y nuestro pastor con nosotros en esta mañana. Familia Su Gloria, qué privilegio saludarles en este nuevo día que el Señor nos da, esta hermosa mañana para disfrutar de las bendiciones del Señor. Gracias a Dios tenemos salud, tenemos todas las bendiciones que hemos heredado del Señor y que nos han sido dadas mediante su divina gracia, mediante su divino poder y amor. Y por eso este es un día, como dice la Biblia, para que nos gocemos y disfrutemos en el Señor. No son las circunstancias las que nos dan la felicidad, quizás a veces ni las personas que nos rodean. Cuando tenemos a Cristo, su gracia y sus bendiciones, son ellas nuestra fuente de la verdadera felicidad, del verdadero regocijo, del verdadero descanso en el Señor. Que esta semana que va a comenzar sea una semana para que disfrutes esto, no importando la situación de pandemia, la situación que se viva en el mundo, sino la presencia de Dios en nosotros. Sin duda alguna, es lo más importante, lo que da, como decía ahora, el verdadero gozo y la verdadera paz. Les invito entonces para que disfruten
esta mañana y bienvenidos todos a nuestro canal. Bienvenida a las personas que nos ven de otros lugares, otros países y ciudades. Qué grato poder estar con ustedes. Me encanta esto, me encanta de que usted esté hoy con nosotros oyendo la palabra de Dios que hace tanta falta. No solo de pan vivirá el hombre, dice la Biblia, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Espero que esta mañana, este día, este mensaje que voy a predicar sea de ayuda, de edificación, de motivación, que entiendas que Dios quiere seguir haciendo una obra maravillosa, extraordinaria en todo tu ser. Y precisamente he titulado este mensaje una palabra que usamos mucho aquí en Colombia y creo que en otros países también. Y el tema lo he titulado "De tal palo, tal astilla". ¿Ha escuchado usted esa expresión? De tal palo, tal astilla. Porque realmente hay comportamientos que nosotros tenemos que vienen por asuntos genéticos y ejemplos que hemos visto en nuestra familia. El ejemplo que vemos, las cosas que hemos heredado de nuestros padres, que hemos heredado de las personas, de nuestros mayores, son cosas que van a determinar mucho el rumbo de mi vida, mis actitudes, las cosas que hago, las cosas que dejo de hacer y mis comportamientos también están muy ligados a lo que he recibido de mis mayores. Los ejemplos que hemos visto en los demás y mayormente en nuestra familia son los que determinan nuestro futuro y generalmente terminamos haciendo lo mismo que hemos visto hacer, los mismos gestos, las mismas actitudes que hemos visto en nuestros mayores. Hay, por ejemplo, muchas personas tienen patrones de desconfianza que han afectado su seguridad, que han afectado su confianza en los demás, porque en sus familias o han visto esto en sus padres, cosas que han afectado esa seguridad y esa confianza. Para muchos la falta de lealtad, la falta, por ejemplo, de creer en que el matrimonio es una bendición, la falta de creer en las personas, de la desconfianza que tenemos hacia los demás viene inclusive por temas de infidelidad de nuestros padres que hemos visto. Los celos también vienen por esto. El mal genio igual es algo genético. Muchos dicen, yo soy así como es mi padre. Y las reacciones que tenemos frente a la vida, frente a los demás, frente a los problemas, sin duda alguna tienen mucho que ver con esos factores genéticos y esos ejemplos que hemos visto en nuestras familias. Hay heridas que traemos por lo que hemos vivido en la familia. Hay heridas abiertas en nuestro corazón precisamente por eso. Y puede ser que sin querer nosotros terminemos haciendo lo mismo que tanto vemos mal en los demás, en nuestros padres. Básicamente, muchos hijos se parecen demasiado a sus padres. Y cuando esto sucede, terminamos haciendo lo que quizás hemos visto mal en ellos y lo terminamos haciendo también nosotros. Y también podemos usar excusas para ser como nuestros familiares, para tener las mismas actitudes que ellos tienen y no asumir nuestra propia responsabilidad. La pregunta que quiero hacer esta mañana es, o que se hace mucha gente es, Pastor, ¿podemos vencer esas herencias que hemos recibido? ¿Podemos vencer en nosotros esas cosas que hemos traído por genética o por todo lo que yo crecí, en lo que yo viví? ¿Se pueden realmente vencer? Y quiero esta mañana hablarles de un rey que encontré en la Biblia, uno de los reyes más famosos, más poderosos, y que nos va a dejar una enorme lección esta mañana, una profundidad espiritual muy importante para que tú puedas creer y entender que se pueden vencer las herencias que hemos recibido de nuestros mayores. Para muchos, la pregunta que pudiera hacerle esta mañana es: ¿qué has heredado de tus mayores? ¿Qué has heredado de lo que ellos han dejado sembrado en tu vida? Hay unos ejemplos, por ejemplo, en Alemania.
Hay unos bosques que llevan muchos de ellos 400 años y son bosques que podemos decir son árboles familiares que muchas personas allí en Alemania se ganan la vida por medio de ellos. Árboles que han heredado pertenecientes a sus familias durante 400 años. Los árboles inclusive que pueden estar talando en estos momentos son árboles que pudieron haber sido sembrados por sus bisabuelos hace más o menos 180 años. Los árboles que plantan hoy no estarán listos para comerciar hasta que nazcan sus bisnietos. O sea, ellos están recogiendo lo que sembraron sus bisabuelos de hace 180 años. Y ellos hoy están sembrando los árboles que estarán comercializando sus bisnietos dentro de 180 años. Esto es como una cadena que viene de generación en generación. Cada generación debe tomar su propia decisión. Puedes hacer de tu vida un pillaje, perdóname la expresión, o puedes plantar, o puedes violar la tierra o hacerte rico, o puedes cuidarla, talar solo lo que te pertenece y dejarle una buena inversión a tus hijos y tus nietos y aún tus bisnietos. Somos dependientes del pasado, es cierto, pero también somos responsables de nuestro futuro y del futuro de nuestras generaciones que vendrán. Es parte, como les decía, de esa cadena como los bosques que estoy hablándoles de Alemania, que vienen de generación en generación, son una cadena. ¿Y qué es lo que está sembrado en tu bosque? Puedo preguntarte esta mañana. Es cierto que somos hijos del pasado, pero seremos padres del futuro, herederos y benefactores, receptores del trabajo realizado por los que nos precedieron, pero también sembrando para todos los que han de venir después. La pregunta esta mañana es: ¿cómo está tu bosque? El pararte sobre la tierra legada por tus antecesores, ¿qué aspecto tiene? Cuando miras el bosque que te han dejado tus padres, tus abuelos, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes orgulloso de ese legado? ¿Te sientes orgulloso de lo que ellos han sembrado y han dejado sembrado en tu vida? O quizás algunos heredan tierras con árboles de convicciones de raíces muy profundas. Vemos esos bosques sembrados por nuestros antepasados. Y es posible que te apoyes en el bosque de tus padres con orgullo. Gracias a Dios por las personas que pueden decir: siento orgullo del legado de mis padres, de mis abuelos o de mis bisabuelos. Y si ese es tu caso, da gracias a Dios, pues no muchos en esta sociedad pueden hacerlo. En nuestra cultura, muchas personas no pueden decir eso. Doy gracias a Dios por el bosque que sembraron mis padres, porque estoy recogiendo lo que ellos han sembrado en mí. Muchos, lamentablemente, hoy no están orgullosos de sus árboles familiares. Muchos de ellos tienen pobreza, vergüenza, abuso, malos tratos, una cantidad de siembras malas que han hecho sus antepasados en ello. Y así son los bosques con que uno encuentra algunas personas. Por eso decía: de tal palo, tal astilla. La tierra que dejaron sembrada y lo que sembraron en ellos no fueron las mejores cosechas, las mejores para hacer una buena cosecha. Quizás te criaron en un hogar de prejuicios, en un hogar de intolerancia, lo cual te hace hoy también intolerante y lleno de prejuicios hacia los demás. Tal vez te criaron en un hogar de avaricia, de allí que tus deseos de posesiones, de dinero y de tener y hasta de ver a los demás por debajo del hombro, hoy están presentes en tu vida. Y es lo que vas a dejar sembrado para tu futuro. Hay personas que la avaricia
es lo que sembraron en ellos. A lo mejor los recuerdos de tu niñez te causan más dolor que inspiración. Y eso muchas personas en el mundo lo hemos vivido y lo estarán viviendo. Las voces de tu pasado que te maldijeron, que te rebajaron, que te ignoraron. Y en esa época pensaste que tal trato era típico, es lo normal que trate así. Por eso yo voy a tratar así a mis hijos y voy a tratar así a mis nietos. Y porque así de esa manera me criaron a mí. Y ahora sencillamente ves que no es así. Que no tienes que seguir sembrando lo malo que otros sembraron en ti. No tienes por qué seguir ese legado y dejarle un mal legado a los que van a venir después de ti. Este es un mensaje confrontador con esta sociedad y con estas generaciones. Espero que Dios lo use para que puedas entender que se puede cambiar esa forma, esa herencia. Muchos le llaman maldiciones generacionales, pero sencillamente son los ejemplos que otros nos han dejado, los que hoy estamos siguiendo. Y las consecuencias son siempre las mismas. En la Biblia, gracias a Dios, encontramos a un hombre que esta mañana lo vamos a tomar como ejemplo de haber tenido una vida muy similar a lo que estoy diciendo esta mañana. Él pudo haber tenido pensamientos de esa naturaleza, pues su legado era trágico. Él pudo haber dicho, tengo esto, viene de mi genética, es lo que han sembrado en mí, porque como veremos ahora, su legado era trágico. Su abuelo, por ejemplo, fue un asesino y un místico que sacrificaba a sus hijos en absurdos rituales. Su padre no fue el mejor, fue un hombre violento que destruía lugares sagrados, se burlaba de los creyentes y lamentablemente lo asesinaron a los 24 años de edad sus propios amigos. Los hombres de su época eran terribles. Él vivió en un tiempo cuando las prostitutas ofrecían su mercadería en las puertas de las iglesias. Los magos trataban las enfermedades con hechizos. Las personas adoraban las estrellas y se guiaban por los horóscopos. Se pensaba más en la superstición, en la brujería, que en la educación de los niños. Era un momento tenebroso para nacer. Y fue precisamente en ese momento, bajo este panorama, que nace el rey que quiero hablarles esta mañana, llamado Josías. Josías no nace en un buen momento. Su abuelo no fue el mejor ejemplo. Su padre no fue su mejor inspiración. Y realmente nacer en ese tiempo, ¿qué se puede esperar de un muchacho que nace en una situación de esas? Alguien preguntará también, ¿qué se puede esperar de los niños que están naciendo hoy, en pleno siglo XXI, ante tanta anarquía, ante tanta maldad, ante tanta corrupción, ante tanta violencia, narcotráfico, prostitución? Vemos un panorama que no es diferente al de Josías. Cuando Josías nació, la nación de Israel estaba perdida. Los bosques que estaban sembrando no eran los mejores. Y allí es donde nace Josías bajo esta catástrofe, digámoslo así. Hoy, al ver nacer los niños, muchas parejas inclusive hoy no quieren tener hijos. No, yo no quiero tener hijos. ¿Cómo está esta situación económicamente? ¿Cómo está esta situación moral y espiritual? ¿Para qué voy a traer hijos al mundo para que se pierdan en las drogas, en la prostitución, en las falsas ideologías de género? Y todo este panorama, muchos dicen, no quiero tener hijos en esta época. Y lamentablemente, porque los hijos son una herencia del Señor, lamentablemente hoy muchas parejas prefieren tener un perro, tener un gato o animales o mascotas que tener un hijo, porque sencillamente no es un buen momento para nacer Pero estoy hablándoles de un hombre que nace en este tiempo, parecido a este tiempo, en un tiempo tenebroso de la historia de Israel.
¿Qué se puede hacer cuando tu abuelo era seguidor de la magia negra? Tu padre era un hombre vil, tu nación una nación corrupta. ¿Qué se puede hacer? Es lo que la mayoría hacen, repetir la historia. Eso es lo que hemos recibido, eso es lo que han sembrado, eso es lo que yo sembraré para el futuro de mis generaciones. Hay que seguir la historia. Y muchos pensaron cuando nació ese niño llamado Josías, dijeron, este hará lo mismo. Por eso he titulado este tema, de tal palo, tal astilla. Hijo de tigre, nace pintado. O sea, no va a cambiar la situación. Este será uno igual que su abuelo, igual que su padre, igual que esta nación corrupta y perversa, otro más del montón. Lo calificaron de delincuente, creo, antes de nacer. Quizás por la calle veían a la señora embarazada, a su mamá, como ya conocían que era la esposa del rey, decían, eso que lleva en el vientre, perdónenme, eso que lleva en el vientre va a ser peor que su abuelo, igual que su papá. Qué lástima lo que nos espera con un rey así, porque sabían que el día que él muriera su papá, él sería el rey. ¿Cuántos quizás desde que antes que naciera estarían pensando, este va a ser igual de asesino, igual de idólatra, igual de hechicero? Y eso era lo que la gente pensaba de Josías aún antes de nacer. La expresión que se veía en las caras de la gente daba a entender que no había esperanza, como muchos ven hoy en día nacer los niños sin esperanza. ¿Qué esperanza tiene un niño hoy? ¿Qué esperanza tienen los niños pobres? ¿Qué esperanza tienen inclusive los hijos de los ricos? Dirán otro rico más, otro político corrupto, otro malandro, otro vicioso, otro drogadicto. Creo que la gente que nace en Nueva York y en muchos países y aquí en Colombia y en todo el mundo estarán pensando, uno más que se va a dañar, uno más que ya viene dañado por sus genes, uno más que ya viene dañado por la naturaleza, por los árboles que han sembrado, otro más del mismo bosque. Pero la gente pensaría eso, va a ser igual a su padre. Pero se equivocaron. Él no lo fue. Y es lo que me hace ver a Josías como una inspiración para este tiempo. Josías revirtió la tendencia, cambió la historia, se enfrentó a lo improbable, se elevó como un ave, como un águila contra las tendencias de su época e imprimió un nuevo cauce a la historia de su nación, a la historia de su familia, le impregnó un nuevo cauce a lo que la gente estaba viviendo, cambió el futuro de su nación. Cambió el futuro de su familia, cambió el futuro de su ciudad. Sus logros fueron tan notables que hoy, 2600 años más o menos después, seguimos hablando de él, seguimos viendo la historia de este rey Josías. El mundo quizás ha conocido reyes ricos, reyes poderosos, reyes sabios, pero nunca han visto a un rey más valeroso que este rey joven llamado Josías. Dice la historia que él nació unos 600 años antes de Cristo. Josías heredó un trono frágil, un trono corroído y corrompido, una corona deslucida en ese tiempo. El templo de Dios estaba en ruinas, la ley de Dios se había perdido, el pueblo adoraba a cualquier dios que se apareciera. Y al finalizar de su reinado de 31 años, Josías había cambiado la historia. El templo se había reconstruido, los ídolos habían sido destruidos, la palabra de Dios estaba nuevamente elevada en el trono donde debía estar y había una nación cambiada porque un muchacho se atrevió a cambiar la historia, a vencer lo heredado de sus antepasados. Podemos decir, el bosque se renovó. El bosque tiene ahora nuevo árbol.
Ya no es los árboles que vienen plantados de 180 años atrás. Ahora es un nuevo árbol y por lo tanto habrá un nuevo bosque. Y es lo que quiero que creas esta mañana. No sé tu vida cómo está, qué heridas tengas, qué desconfianza tengas de todo, del matrimonio, de todo, qué tan metido estés en el vicio, en la droga, en la maldad, en los celos, en el mal genio, en tantas cosas que el mundo hoy está viviendo. Pero Josías debe ser hoy nuestra inspiración para creer que el Dios de Josías es el mismo Dios nuestro también. El abuelo de Josías decía, él se llamaba Manasés, fue el rey. Y fue recordado como el rey que derramó, dice en segundo libro de Reyes 21:16. Segundo libro de los Reyes 21:16. Dice, se recuerda como el rey que derramó mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de sangre de extremo a extremo. Su padre se llamó Amón. Murió a manos de sus propios oficiales, de sus propios amigos. Y dice la Biblia, mire lo que dice la Biblia, hizo lo que Dios dijo que estaba mal. Así reza su epitafio. Hizo lo que Dios dijo que estaba mal. Los ciudadanos conspiraron, mataron a los asesinos de Amón, y entonces Josías, de apenas 8 años, un niño, ocupó el trono. Y aquí es donde Josías aparece. A principios de su reinado, Josías tomó una valiente decisión. Dice, segundo libro de Reyes, de los Reyes, capítulo 22, verso 2. Dice así, y Josías, anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Imaginémonos que este joven rey dice, bueno, mi papá fue así, mi abuelo, y miró y hojeó todo el álbum familiar, todos los árboles plantados durante todo el bosque de su vida, su árbol genealógico. Y al encontrar un antepasado digno de imitar, se propuso ser como David, dice aquí la Biblia, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Josías saltó, pasó por encima de la vida de su padre, pasó por encima de la vida de su abuelo y encontró por allá a David y dio ese salto a través del tiempo. Y cuando encontró a David, determinó, voy a ser como él. Y todos sabemos que a pesar de los errores de David, dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. Se inspiró no en su padre, no en su abuelo, no en la gente que lo estaba rodeando, sino en David. ¿Y cuál es el principio que quiero que lo escribas en la tabla de tu corazón? Que esta palabra llene tu vida, que esta palabra, mejor dicho, haga un efecto poderoso en ti. Es que no puedes escoger tus padres, pero sí puedes elegir a tus mentores. Te lo repito, no puedes escoger a tus padres, ya están, ya son los que fueron, pero sí puedes elegir a tus mentores. ¿De quién te va a inspirar la vida? ¿Quién va a ser ese ejemplo de vida para ti? ¿De quién vas a aprender en la vida? Hoy en las redes sociales tenemos gente que lamentablemente están siendo inspirados por delincuentes, asesinos, por gente mala, por gente corrupta, por gente horrible, por gente que ha hecho tanto mal a la humanidad, pero ese es su inspiración, ese es su modelo a seguir. Eso es lo que quiero. Lamentablemente muchos muchachos hoy en día no tienen un padre para decir, voy a ser como mi padre, voy a hacer lo que mi padre me enseñó, los valores, los principios, el temor a Dios, nada de eso. Muchos ni siquiera conocen a sus padres, los abandonaron cuando eran niños. Cuando se dieron cuenta que la muchacha estaba embarazada, se echaron a perder. Otros ni siquiera saben dónde están sus padres. Por eso
porque no ha habido árboles, porque no ha habido un buen bosque. Es que vivimos la sociedad que vivimos hoy. Lamentablemente, muchos no pueden decir, me voy a inspirar en la vida de mi papá, de mi abuelo, me voy a inspirar en la vida de mi familia para salir adelante, para ser una persona de bien, para amar a Dios. No, lamentablemente es una sociedad que no sabe ni siquiera dónde está parada. Y por eso tenemos lo que tenemos, y esto está en todos los extractos sociales de nuestra sociedad. Ese principio me parece muy importante. No puedes escoger tus padres, pero sí elegir tus mentores. Y como Josías escogió a David, quien había escogido a Dios, porque David, si algo hay que rescatar de David, fue que amó a Dios, adoró a Dios, sirvió a Dios con sus errores, pero fue un hombre que supo arrepentirse, que supo entregar su vida a Dios, que dependió de la gracia de Dios y que pudo ser el hombre llamado conforme al corazón de Dios. Y entonces, como él tomó a David como ejemplo, comenzaron a cambiar cosas en su nación. La gente derribó los altares de Baal, según lo que Josías les estaba indicando. Destrozaron los altares de incienso, despedazó las imágenes de acera, redujo a polvo todo esto, derribó los altares, destrozó los altares de incienso por toda la tierra de Israel, según lo podemos ver en segundo libro de las Crónicas 34, verso 4 al 7. Allí pasó todo esto. Tenía como finalidad hacer una declaración: lo que me enseñaron mis padres, yo no lo enseñaré. Lo que ellos abrazaron, yo lo voy a rechazar. Los que ellos me enseñaron, nunca lo enseñaré a otros. Y por eso fue que fue un hombre, como dice la Biblia, un rey conforme también al corazón de Dios. Se había entregado a Dios, al Dios de David. Y a principio de su reinado decidió servir al único Dios verdadero, conocer al Señor. Ahora elegía servir a otro Dios del que sirvieron su abuelo y su padre. Dice la Biblia en segundo libro de Crónicas 34:8, ahora elegía servir al Dios de otro. Y en el año 18 de su reinado, cuando había purificado la tierra, la casa, envió a Safán para que reparara la casa del Señor su Dios, el Dios de Josías. Dios era su Dios. Lo fue de David, ahora era su Dios también. Y cuando pasa esto, que él manda a reparar la casa de Dios que estaba arruinada, que estaba acabada, allí se encontraron la ley de Dios, la palabra de Dios en ese tiempo. Y entonces a él, al oír estas palabras, se arrepintió de corazón. Al oír esas palabras, usted lo puede ver en segundo libro de Crónicas 34, cuando él oyó las palabras, humilló su corazón, buscó a Dios, pidió perdón e hizo que todo el pueblo volviera su corazón de nuevo a la palabra de Dios. A lo mejor hoy te sientes motivado a cambiar la historia de tu familia, a cambiar el bosque que han sembrado tus antepasados, y lo puedes hacer. Hoy tal vez tú, al igual que Josías, hayas escuchado contar estas historias de todo lo que ha pasado en tu familia. Y tienes que, no encuentras a alguien, a un antepasado que valga la pena imitar. Tú, al igual que Josías, debes hojear esta mañana tu álbum familiar, muy atrás. Y si no encuentras a alguien, hoy te presento a alguien que puede cambiar la historia de tu vida. Y te voy a invitar a algo. Busca en la Biblia San Juan capítulo 3, verso 6. Nos dice la Biblia que el que es nacido del Espíritu puede ver el reino de Dios. Y nacer del Espíritu, nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y quiero que saltes muy atrás y permíteme que te invite a recurrir esta mañana a esta palabra. Medita en eso. Hoy puedes tener una nueva vida en Cristo. Nacer de nuevo.
La vida espiritual nace del Espíritu. Tus padres pueden haberte dado sus genes. Por eso te parece la nariz, la boca, la cumbamba, todo lo que puedas parecerte tu papá y tu mamá. Tus padres te dieron tus genes, pero Dios te da su gracia. Dios te hace nacer de nuevo. Ya puedes ser una nueva criatura en Cristo. La Biblia dice en 2 carta a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tú puedes comenzar una nueva vida, puedes sembrar una nueva semilla en tu familia, puedes, como dicen muchos en este tiempo, romper esas maldiciones generacionales de ese padre abusivo, de ese padre borracho, de esta juventud hoy entregada a la anarquía, al desorden, a la vagancia, a todas las cosas que el mundo hoy está viendo de nuestros jóvenes. Tú puedes cambiar, tú puedes revertir la historia en tu universidad, tú puedes revertir la historia en tu familia, tú puedes revertir la historia de una nación entera. Se necesitan hombres de Dios que amen familias, hombres de Dios que vean el matrimonio como algo de Dios, hombres de Dios que vean la honestidad, que puedan ser hasta buenos gobernantes, que puedan ser buenos presidentes, alcaldes, llenos del temor de Dios, no hechiceros, no santeros, no gente dedicada a la maldad, a robar, a ver qué me puedo, como dicen el CBY, cómo voy yo, sino gente que pueda decir, cambié la historia de mi árbol genealógico, el bosque que habíamos sembrado. ¿Qué bosque ha sembrado en Colombia? Drogadicción, corrupción, maldad, violencia, muertes, secuestros. Mejor dicho, alguien dirá, qué mal momento para nacer en Colombia. Pero vuelvo y repito, es posible cambiar, revertir la historia. Es posible cambiar. Sé que no todos lo van a hacer, porque es más fácil acomodarse al mundo. Es más fácil acomodarse a la situación. Josías lo pudo haber hecho. Pudo haber dicho, no, yo voy a seguir. Mi papá fue así, yo también. No, él dijo, no, yo seré diferente. Ya no es de tal palo, tal astilla. Ahora es de tal espíritu un hombre nuevo. Del Espíritu de Dios. Porque el que nace de nuevo, no nace por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Tu primer nacimiento tiene que ver con tus padres. Pero el nuevo nacimiento tiene que ver con la gracia de Dios. Nacer de nuevo, ser una nueva criatura. Medita en eso. La vida espiritual nace del Espíritu. Y como te dije ahora, tus padres te dieron sus genes, pero Dios te da su gracia. Es posible que tus padres sean responsables de tu cuerpo, pero Dios se ha hecho responsable de tu alma. Es posible que tu aspecto venga de tu madre, pero la eternidad viene de tu Padre celestial. Es posible que esta mañana puedas cambiar la historia. Amén. Ante tantos problemas, ante tantas cosas que estamos viviendo, Dios está dispuesto a darte su gracia. Dios está dispuesto a perdonar tus pecados. Dios está dispuesto a cambiar la situación en tu familia si cambias tú. Muchos están diciendo que cambie mi papá, que cambie mi mamá. No tienes que cambiar tú. Eres tú el más responsable de esto. Quizás hoy no tuviste un buen padre, pero Dios será tu padre. Quizás eres un hijo que nunca sentiste el abrazo de tu papá, pero hoy Dios te abraza con ese abrazo de amor que solo Él nos puede dar. Quizás no tengas a quien imitar. La Biblia dice, sed pues imitadores de Dios. Ya es un nuevo padre que voy a imitar. Nunca tuviste un padre que enjugara tus lágrimas. Dios ha visto cada una de ellas. Y es más, lleva las cuentas de tus lágrimas, según el Salmo 56:8. Dice, tú llevas las cuentas de mis huidas, tú recoges cada una de mis lágrimas. Dios no te ha dejado a la deriva. Dios no te ha dejado en esa herencia que has recibido de tus antepasados.
Dios hoy puede controlar tu forma de responder ante Él. Dios puede cambiar la historia tuya para que cambie la historia de tus generaciones venideras. Hoy hago un llamado a los esposos, a los padres. Dile, Señor, haz de mí un hombre nuevo. Yo puedo decirles por la gracia de Dios que el Señor a mí me ha dado una nueva vida. Y hablando con mi madre siempre recordamos a mi padre y todas las cosas. Y puedo decir, yo quizá nunca tuve un papá, nunca lo conocí, pero sé que el momento que recibí al Señor, Él se convirtió en mi Padre. Y hasta aquí me ha ayudado, me ha bendecido. Hoy soy lo que soy por su gracia, por su amor, por su misericordia. No se trata de religión, se trata de conocer a Dios y tener una relación de padre e hijo con Él. No de juez y acusado, no de un ser horrible, de ese padre castigador que nos presentó la religión, sino de ese padre que nos ama y cambia la historia, cambia ese dicho de tal palo, tal astilla. Y hoy prefiero que me digan, es un hijo de Dios. Y por eso procura parecerse a su Padre, ser como Cristo. Hoy puedes escoger bien, escoge cambiar tu herencia. Se puede vencer la herencia que nos dejaron. Vuélvete a Dios como lo hizo Josías. Busca al Dios de David. Busca al Dios, al Señor Jesucristo. Entrégale tu vida a Él. Algo que me parece importante para cambiar el bosque, cambiar toda esta herencia que nos han dejado, es que Él prestó mucha atención a la palabra de Dios. Y quiero decirte que para cambiar la herencia, debes atender más la palabra de Dios. Debes escucharla, meditarla, aprenderla, memorizarla, meditarla y aplicarla en tu vida. Y así cambiaremos el bosque. Así cambiaremos, porque como les decía al principio, esos bosques en Alemania que vienen de familia en familia, bosques que pueden tener 400 años. Pero lo bonito de estos bosques es que el bisabuelo sembró hace 180 años y ahora el bisnieto es el que está talando el bosque para comercializarlo. Pero él está sembrando también ahora para que dentro de 180 años sus bisnietos también estén recogiendo su herencia. ¿Podemos vencer lo heredado? Claro que sí. Hoy el Señor está aquí esta mañana con nosotros, ahí donde te encuentras, y puede cambiar la historia de tu generación. Hoy Dios hace de ti una nueva criatura. Me encanta esa frase. Recuerda, tus padres te dieron sus genes, pero Dios te da su gracia. Y hoy Dios tiene gracia para ti. Hoy Dios te puede perdonar por gracia, cambiar tu historia por gracia. Y no te sigas excusando que mi papá fue así, que mi mamá fue así, que mi familia es así, porque ya no es tu familia aquí la que te da el destino de tu alma y las características de tu vida, sino Dios en ti, que te hace una nueva criatura. Quiero orar donde quiera que estés. Piensa, he nacido en el peor momento de la historia, y más ahora con esta pandemia, y aquí en Colombia con tanta cosa que se ve socialmente. Todos los que hemos vivido, yo tengo 55 años, voy a cumplir 56, pero siempre la vida en Colombia ha sido de guerras, de atentados, de homicidios, de secuestros, de corrupción en los gobiernos, de boleteo, de drogadicción. Nos conocen como el país de la droga, pero Dios puede cambiar esa historia cambiándote a ti. Y quiero que creas eso. Y como padre, veo unas generaciones, me duele decirlo, que no sé qué pasa hoy en día con la paternidad. Las familias están destruidas por padres irresponsables. Como decía ahora, ni siquiera conocen sus hijos. Pero Dios esta mañana puede cambiar tu historia. Te lo digo, creo eso firmemente. Y haz estos pasos. Busca a Dios, pídele perdón por tus pecados. Comienza a oír la palabra de Dios y a asimilarla en tu corazón. Vuelve tu corazón a Dios
y Él hará de ti una nueva criatura. Nacerás de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Serás una nueva criatura en Cristo Jesús. Padre, hoy te doy gracias por haber cambiado mi historia, por haber cambiado, Señor, el bosque en mi familia. Te doy gracias porque ya mi familia no va a seguir siendo ese bosque que antes plantaron de hechicería, de maldad, de violencia, de maltratos, de abusos. Yo hoy creo y te doy gracias, Señor. Mi corazón te alaba, porque no por mí, sino por tu gracia, tú has cambiado mi historia, Señor. Como Josías, Señor, hoy yo digo, no voy a seguir el ejemplo de mi papá o de mi padrastro o de las personas, voy a seguir el ejemplo de Cristo. Voy a seguir siendo un imitador de Dios. A pesar de mis errores, a pesar de mis debilidades, tu gracia abunda en mí para ayudarme a ser, Señor, como tú, para ayudarme a cambiar el bosque de mi familia. Lo que estoy sembrando hoy en mis hijos, en mis nietos, Señor, será lo que ellos van a sembrar después. Y Satanás y el pecado y la maldad no tendrán espacio en nuestro árbol genealógico. Señor, hoy declaro para estas familias, Señor, hoy declaro para estas personas que escuchan tu palabra, un nuevo cambio, una nueva vida en Cristo, un nuevo nacimiento por medio del arrepentimiento, Señor, y por medio del poder de tu Espíritu Santo. Porque el que es nacido de Dios vence al mundo. Porque lo que es nacido de Dios tiene el Espíritu Santo. Porque lo que es nacido de Dios cambia la historia, revierte la historia como lo hizo Josías, como lo pudo hacer este joven rey. Y hoy queremos asumir el desafío, aceptar ese reto que nos propone, Señor, de cambiar el bosque, de cambiar, de vencer lo heredado, de que ya no se vuelva a decir en el término malo de tal palo, tal astilla, sino que podamos, Señor, ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Gracias, Señor, y bendigo esta semana a toda esta amada iglesia, a toda persona que nos está escuchando y que puede creer esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué hermosa palabra nos ha dado Dios en esta mañana. El Señor, nuestros padres, recordemos, nos dan los genes, pero Dios es el que nos da su gracia. Él hace nuevas nuestras vidas, nuevas criaturas, somos nosotros en Él. Así que medite y mire hasta dónde tú puedes alcanzar, poder poner tu vida en las manos de Dios. Invito a todas las mujeres para que se conecten el día en un grupo pequeño, y también los días lunes tenemos un devocional creativo donde estamos aprendiendo mucho. Estamos pudiendo hacer manualidades para expresar nuestra gloria a Dios, y le estamos invitando los lunes a las 7 de la noche. A todas las mujeres, conéctate, saca ese espacio, una hora, para que podamos socializar. Para los que todavía no pueden congregarse, pero podemos socializar a través de estas redes. Así que te esperamos, querida mujer, en esta devocional creativo. Gracias al Señor porque esta mañana pudimos dedicarle estos momentos a Él. Y demos gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Gracias a Dios porque Él nos provee todas las cosas. Yo le invito para que viva una vida de fe, para que tú puedas dedicarte con todo tu corazón a vivir esas promesas que Dios ha puesto en nuestra vida. ¿Sí? Para nosotros están hechas, así que las recibamos y las disfrutemos. Dios es fiel. Dios les bendiga. Una feliz tarde, una feliz semana en la presencia de Dios.